Hola a todos, salve, salve. Yo soy Sergio Orlando, abogado ítalo-brasileño, y ahora vamos a empezar un video, pero antes de empezar les debo hacer una invitación, porque mañana vamos a hacer una transmisión en vivo en este canal de YouTube a las 19 horas de Buenos Aires y entonces cuento con tu participación. Antes de empezar, vamos a explicar por qué estoy hablando en el castellano, porque hay mucha gente en este canal que viene para tener informaciones acerca de las modificaciones que hubo en la ley de ciudadanía italiana en los últimos días, y mucha gente me pidió que hiciera este video en castellano, por eso estoy hablando en castellano. Y mañana en la transmisión en vivo, los que van a hacer las preguntas en castellano lo pueden hacer, y van a hacer los que hicieron en castellano van a ser respondidos también en castellano, ¿ok? Bueno, nosotros todos lo saben, todos lo sabemos que hubo modificaciones en la ley de ciudadanía que fueron traídas por el decreto ley número 36/2025, que ahora fue convertido en ley en el 23 de mayo último, fue convertido en ley, publicado en el Diario Oficial de Italia, la Gazzetta Ufficiale dello Stato, y se convirtió en ley. Entonces, ¿qué trae? Trae muchas innovaciones que no son tan agradables para nosotros, para los ítalo-descendientes, porque cambia las reglas. Efectivamente, nosotros podemos hablar del artículo de la estructura de la ley, ¿no? La ley 91-92 no cambió mucho, pero los cambios que fueron hechos son muy devastantes y muy importantes desde el punto de vista de cómo era antes la ley y ahora cómo se quedó. Lo más importante ahora es ver lo que cambió para nosotros que somos ítalo-descendientes, ¿no? Ítalo-brasileños, ítalo-argentinos, ítalo-venezolanos, ítalo-uruguayos e ítalo-americanos, porque hay mucha gente de Estados Unidos, que muchos inmigrantes que fueron para allá, también en Oceanía, en Australia y también en otras partes. Y va a cambiar la vida de mucha gente, y también de italianos nacidos en Italia y que también fueron a vivir en otros países de Europa y que tuvieron hijos y ahora están teniendo los nietos, y también estos tendrán cambios importantes. Entonces va a cambiar la vida de mucha gente, no solamente de nosotros, brasileños, argentinos, uruguayos, todo más. Lo más importante ahora es entender que la estructura de la ley 91-92, no fue revogada por nada. Existe todavía, está en plena vigencia y está produciendo sus efectos jurídicos. Lo que cambió efectivamente en el artículo primero, nosotros tenemos la introducción de una parte que trata del visto de trabajo, o sea, lo que los ítalo-descendientes que quieren vivir en Italia por 2 años trabajando con un visto de trabajo regular, obviamente, y que puedan comprobar que descienden de un antepasado italiano, pueden, al término de esos 2 años, presentar la documentación para tener la ciudadanía. Y esto se pueden hacerlo solo los ítalo-descendientes, porque están fuera de los flujos, ¿no? De la cuota de los flujos de la ley de inmigración italiana. Lo más importante no es ni eso, lo más importante es el artículo que fue añadido, que fue introducido, que es el 3 bis, porque tenía el artículo primero, el artículo segundo y el artículo tercero. En este artículo tercero incluyeron un 3 bis, que es el siguiente, que es lo que la gente está diciendo que es una limitación generacional. De hecho, no es una limitación generacional, por así decir, porque no hay nada en la ley que dice que hay una limitación de generaciones, no es eso. Lo que hubo es una pérdida generalizada de la ciudadanía italiana
para muchas personas que no son ni nietos ni hijos de ciudadanos italianos que tienen exclusivamente la ciudadanía italiana. Antes, el decreto, cuando vino en el mundo jurídico, estaba escrito que la ciudadanía italiana, que jamás se podría entenderse como italianos, los nacidos en el extranjero, en el exterior, o sea, fuera de Italia, que no son hijos ni nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia. Y ahora, con la tramitación en el Senado, en la Cámara de los Diputados, hubo cambios en el texto de este dispositivo que pasó de nacido en Italia para exclusivamente ciudadano italiano. Entonces, no es considerado jamás tener la ciudadanía italiana los nacidos en el exterior que no son ni hijos ni nietos de ciudadano exclusivamente italiano. Y ahí después vamos a hablar de esta palabra exclusivamente y lo que ella trae de consecuencias en el mundo jurídico. Lo más importante ahora es que los pedidos de ciudadanía que fueran hechos hasta las 23 horas y 59 minutos del día 27 de marzo de 2025 siguen las reglas anteriores. Los que que dieron entrada después del 27 de marzo, o sea, en el primer minuto del día 28 de marzo de 2025, van a seguir las reglas nuevas. Y ahora vamos a hablar un poquito de hijos menores de edad, que son los que nacieron antes del decreto ley y los que nacieron después del decreto ley. Hoy salió esta circular del Ministerio del Interior de Italia para arreglar mejor la disposición que teníamos en el artículo 4 de la ley, que previó una especie de regla de transición para los hijos menores. Porque antes, en la redacción original del decreto, no había una previsión para los que ya habían nacido y no habían sido registrados todavía por sus padres y madres italianos nacidos en el exterior. Y ahora nosotros, después de la conversión en ley, en las enmiendas que nosotros hemos ya visto aquí en el canal, nosotros tenemos un bis, que es del artículo 4. El menor extranjero del cual el padre o la madre son ciudadanos por nacimiento, se torna ciudadano si los padres o el tutor declara la voluntad de la adquisición y se recurre uno de los siguientes requisitos. O sea, son los ciudadanos por nacimiento, o sea, no los naturalizados, pueden transmitir la ciudadanía, la que tenían ya reconocido antes del decreto, a sus hijos, que vamos a ver las reglas, ¿no? Después de la declaración, el menor reside legalmente por lo menos 2 años continuados en Italia, o la declaración es presentada hasta 1 año del nacimiento del menor o de la fecha posterior en la cual fue establecida la filiación, en el caso de adopción. Lo que interesa para nosotros es eso. Para los menores que ya habían nacido en la fecha de entrada en vigor de esta ley, ¿cuál es la entrada en vigor de la ley? 23 de mayo de 2025. De la ley de conversión del presente decreto, hijos de ciudadanos por nacimiento. La declaración prevista en el artículo 4 de la misma ley puede ser presentada hasta las 23 horas y 59 minutos, hora de Roma, del 31 de mayo de 2026. Entonces tenemos ahí 1 año para la presentación de los que ya habían nacido
y no fueran registrados, no tenían todavía sido registrados por sus papás y mamás italianos. Lo que pasa es el siguiente: en esta circular ministerial del Ministerio del Interior italiano, que por su vez es la norma infralegal que viene a arreglar mejor esta regla de la ley, y entonces vale a partir de hoy, porque fue publicada hoy, fue distribuida hoy, ¿no? Es un dispositivo infralegal. Y dice que los hijos no, la transmisión no es originaria, es de adquisición. O sea, no estamos hablando de una adquisición, de un reconocimiento de la ciudadanía de esos hijos menores, sean los que nacieron antes del decreto, sean los que nacieron después del decreto. Entonces nosotros fuimos sorprendidos más una vez más por estas normas infralegales, aunque la redacción ya nos daba esta posibilidad de entender eso, ¿no? Porque en esta parte, ciudadanos por nacimiento, quiere decir que solamente los que nacieron. Y cuando dije que la declaración, una declaración de voluntad de adquisición, una declaración de voluntad de adquisición quiere decir que no es la transmisión por lo ius sanguinis, como nosotros lo conocíamos antes. Es una transmisión por adquisición, por beneficio del Estado, y entonces estamos hablando de una naturalización. Entonces el hijo, y también va, según lo que se puede entender de esa circular, va a tener también la tajadez de los 250 euros que está prevista ya en el artículo 9, que es para adquisición, readquisición de la nacionalidad italiana, de la ciudadanía italiana, para aquellos que la habían perdido. Y entonces tenemos esto, pero nosotros tenemos que entender bien la cuestión, porque nosotros tenemos que entender los problemas. Ahora vamos a hablar jurídicamente cómo vamos a enfrentar esta situación, ¿no? Jurídicamente nosotros tenemos que esta palabra exclusivamente es un poco problemática. ¿Por qué? Porque la ley 91-92 incluyó en el ordenamiento jurídico italiano el principio de la bipolidía, o sea, de la dupla nacionalidad, de la dupla ciudadanía. O sea, antes de la ley 91-92 no existía la posibilidad de que una persona tuviese dos nacionalidades al mismo tiempo. Un italiano tuviese dos nacionalidades al mismo tiempo. Fue la ley 91-92 que introdujo este concepto, digamos así, en el ordenamiento jurídico italiano. Pero aún ahí ustedes me van a preguntar, ¿cómo nuestros antepasados italianos nos transmitían la nacionalidad italiana? Sé que porque la ley previó solo en el 1992 y él nació en el 1800, no sé, porque hubo una construcción jurisprudencial, una construcción de juzgados en Italia, de las Cortes Superiores, que declaró que la bipolidía o la dupla nacionalidad de la ley 91-92 tendría que ser leída más en una forma más abierta, en el sentido de que la dupla ciudadanía era permitida aún antes de la ley 91-92. Esta fue la interpretación de los tribunales. Y es por eso que estoy haciendo ese video. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener confianza en la justicia, en el sistema judiciario italiano, porque nosotros tenemos la ciudadanía por causa de esta interpretación de la ley 91-92. Nosotros tenemos la ciudadanía femenina por cuenta de una sentencia de la Corte de Casación italiana, la 4466 de 2009, que entendió por la inconstitucionalidad o la incompatibilidad constitucional
de la ley de la época, ¿no? De la 555 del 1912, y entonces declaró que la mujer también podría transmitir su status civitatis, su estado de ciudadana, a los hijos, a los descendientes. Y entonces nosotros tenemos por construcción jurisprudencial cosas muy importantes en el mundo de la ciudadanía, y también ahora nosotros podemos tener una respuesta de la Corte Constitucional para este decreto ley, porque va a ser analizado, va a ser llevado a las Cortes Superiores. Podemos pensar también en las sentencias gemelas, de las sentencias que fueran emanadas por la grande naturalización. ¿Qué es la grande naturalización? No sé si ustedes de Argentina acompañaron mucho esta cuestión que hubo unos 3 años atrás, en el 2022. El Ministerio del Interior, contra el cual nosotros hacemos las acciones judiciales, empezó a contestar las acciones de ciudadanía en los tribunales italianos y levantó la siguiente contestación, porque en Brasil hubo un decreto del gobierno brasileño que concedió la nacionalidad brasileña a todos los que estaban en el territorio de Brasil en aquel momento. En este momento, a partir de ese momento, todos los que estaban allá adquirieron la ciudadanía brasileña, y a la luz del Código Civil italiano del 1865, que estaba en vigor, estaba vigente en este momento histórico, los que tenían una nacionalidad, una segunda nacionalidad derivada, perdían la nacionalidad italiana. Entonces, fundamentalmente es eso. O sea, perdían la nacionalidad italiana y por eso no podrían más pasar a sus descendientes la nacionalidad italiana, porque tendrían perdido con la grande naturalización del 1889. Y la sentencia de la Corte Constitucional fue exactamente en ese sentido, de decir que la ciudadanía italiana es un principio de naturaleza permanente, es un principio fundamental, puede ser pedido a cualquier tiempo de la vida de una persona, y entonces esta construcción jurídica que fue construida en esta contestación acabó por llevar por tierra esta fundamentación jurídica del Ministerio del Interior. Si la ciudadanía es imprescriptible, si es un derecho de naturaleza permanente que puede ser requerido a cualquier tiempo, que es un derecho fundamental, ¿por qué entonces las personas no pueden transmitir la ciudadanía hoy en día? Por ese decreto vamos a entender lo que hay de inconstitucional en este decreto, lo que hay de ilegal, lo que afronta el derecho interno italiano y también el derecho europeo. Bueno, ya hablamos de la palabra exclusivamente. La fundamentación para decir que los ciudadanos antes de 1992 también tenían derecho a la dupla nacionalidad es justamente que en el 1992, con esta decisión de la Corte Constitucional, decía fundamentalmente que cualquier persona que tenía 2 ciudadanías no es incompatible con el sistema italiano, y entonces estas personas exclusivamente tenía que tener una interpretación más amplia, en el sentido de que la gente exclusivamente italiano podría tener una ciudadanía accidental, por así decir, porque la gente que vino para los países de transmisión en el cual el principio general de transmisión es una transmisión ius solis, acababan por adquirir accidentalmente la ciudadanía de este país en el cual emigraron, y también tenían la ciudadanía italiana. Entonces es una ciudadanía accidental, y por eso
se podía, y también originaria, o sea, no fue una decisión de adquirir una otra ciudadanía, pero sino fue una consecuencia de entrar en el territorio de un país en el cual la atribución se daba a través de los ius solis, como es el caso de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de todos los países americanos en general. Entonces, por esta decisión, nosotros podemos entender que exclusivamente se aplicaría solamente a los que hicieron la naturalización en esos países, no los que nacieron afuera y aquí vinieron a vivir aquí y hubieron sus hijos, y los hijos accidentalmente se convirtieron en brasileños, porque si estuviesen allá en Italia no tendrían otra nacionalidad, ¿entienden? Entonces, esta fue la conclusión de la Corte Constitucional italiana para decir que no es aplicable, que la dupla ciudadanía es un principio que puede convivir con antes de 1992, cuando no era permitido por la ley. Y entonces nosotros tenemos que entender el sistema judiciario de un país, de un Estado nacional, no solamente por las cuestiones por las leyes que están escritas, que el derecho positivo, como decimos los abogados, sino que también tenemos que llevar en cuenta las decisiones judiciales, que también son importantes y están a compor todo el sistema judiciario de un Estado nacional. Entonces, la sentencia, hablamos de la sentencia 4466 de la Corte de Casación, de la Corte Constitucional que declaró esta parte de la Ley 91-92, y hay otras sentencias en Italia que garanten, que afirman el mismo, ¿no? Que la ciudadanía es un derecho imprescriptible, que puede ser pedido a cualquier tiempo, que es de naturaleza permanente y que es un derecho fundamental. Y entonces, ¿cómo vamos a leer este decreto? ¿Cómo la Corte Constitucional va a leer este decreto a la luz de las decisiones judiciales de las cortes más importantes de Italia, de las más altas cortes de Italia? Y no es solo eso, porque nosotros tenemos que entender también que Italia está inserida dentro de la Unión Europea, porque cada Estado nacional, cuando va a conceder su nacionalidad o reconocerla su nacionalidad a alguien, está concediendo o reconociendo también la ciudadanía de la Unión Europea. Y entonces también los países de la Unión Europea deben seguir el derecho europeo. Y en el derecho europeo hay principios que están en las decisiones del Tribunal de Justicia Europeo, que está en Luxemburgo, y también de la Corte Europea de los Derechos Humanos, que está en Estrasburgo. Y entonces los dos también ya se pronunciaron acerca de las ciudadanías de otros países, no de Italia hasta ahora, porque no se llevó nada de Italia todavía, pero de Dinamarca, por ejemplo. Dinamarca hizo una ley en la cual dijo que todos los ciudadanos de Dinamarca que estaban en el territorio, que estaban afuera, que vivían afuera de Dinamarca por más de 10 años, habían perdido la ciudadanía de Dinamarca. Sin una regla de transición, sin un plazo para que la gente pudiese, por ejemplo, volver en Dinamarca para vivir o estar por más un año en Dinamarca para no perder su derecho a la ciudadanía que ya tenía. Y entonces es una regla sorpresa, como este decreto que fue emanado en el 28 de marzo de 2025, y había un plazo que era hasta las 23 horas 59 minutos del día anterior. Es como el senador Mario Borghese
de Argentina dijo en las audiencias públicas en el Senado, es como una convocatoria de concurso público en la cual fue publicada en un día y en el día anterior se hubieran encerrado las inscripciones para hacer la prueba. Entonces, como una convocatoria que fue publicada y el plazo ya se acabó en la fecha de la publicación. Entonces, tenemos que entender eso como una cuestión sorpresa, sin una regla de transición para que los que ya nacieron con el derecho material de la ley 91-92, porque nosotros tenemos que entender que un principio fundamental del derecho romano, que es a la base del derecho italiano, brasileño, argentino y de todos los sistemas civil law del mundo, que es el principio del tempus regit actum, o sea, que las relaciones jurídicas son regladas por la ley del tiempo, aplicable en el tiempo. Entonces, nosotros teníamos en Italia, que Italia nació como Estado Nacional en 1861, hubo la unificación de Italia en el 1861 y después tuvimos el Código Civil de 1865 y después la Ley 555 del 1912 y la Ley 91-92 que es la actualmente vigente ya con las modificaciones. Entonces nosotros tenemos el derecho material en el tiempo, el derecho desde el 1861 cuando la Italia se convirtió en un país, ¿no? Se unificó hasta el 1865. Desde el 1860, entonces nosotros teníamos el derecho de los estados preunitarios, pero desde el 1865 que la materia está reglada, la materia de la ciudadanía. Y en el artículo 4 del Código Civil del Reino de Italia, ya prevía el principio de ius sanguinis, la transmisión de la ciudadanía ya estaba prevista en el Código Civil. Después nosotros tuvimos una ley, que es la 555 del 1912, que revogó en esta parte como legislación especial, deroga legislación general. Entonces pasó a arreglar la cuestión. No derogó el Código Civil totalmente, todo, pero solo en esta parte que pasó a legislar. Y entonces esta ley pasó a arreglar las relaciones jurídicas que hubieron en este tiempo de 80 años hasta la ley 91-92. Con la ley 91-92 hubo un cambio, revogó la ley 555 del 1912 y sigue siendo la ley actual con modificaciones que fueron colocadas por el decreto ley y su ley de conversión, porque nosotros vimos que el marco temporal es el 27, las 23 horas, 27 minutos del 27 de marzo de 2025, y tenemos un otro marco temporal que es la regla de los hijos menores, que es con la publicación de la ley de conversión, que es el 23 de mayo de 2025. Y entonces nosotros tenemos varias reglas ahora para llevar en cuenta. Y entonces, a la luz del derecho europeo, lo que quería decir a ustedes es que en el caso de Dinamarca, la sentencia de la Corte es muy interesante de leer porque dice que los países tienen total autonomía para reglar, para hacer sus leyes de ciudadanía, pero hay que respetar algunos principios jurídicos de derecho europeo. Por ejemplo, la no sorpresa, el principio de no sorprender a la gente, no coger la gente de sorpresa, como hicieron ahora en este decreto. Y también el principio fundamental de no retroagir en el tiempo, claro, eso es claro aquí en esta ley, y también establecer reglas de transición, dar un tiempo para que la gente se pueda organizar, la gente se pueda por ejemplo,
en el caso de Dinamarca, volver en Dinamarca para no perder la ciudadanía, el derecho a la ciudadanía que ya tenían. Y entonces hay otras reglas de derecho europeo que tienen que ser observadas, y este decreto va a ser combatido, sea por cuestiones de derecho interno en las cortes italianas, pero también será objeto de análisis también en la Corte Europea, la Corte de Justicia Europea de Luxemburgo. Y entonces aquí yo concludo, les invito mañana en la transmisión en vivo de estar presentes a las 19 horas de Buenos Aires, y si les gustaron el video, les pido que se inscriban en el canal, compartir con la gente que pueda interesar, hacer like si quieren, y también comentar. Pueden comentar en castellano, voy a responder en castellano mañana en la live, en la transmisión en vivo. Pueden hacer la pregunta, los que fueran hispanohablantes pueden hacer las preguntas en castellano, yo voy a responder en vivo en castellano para ustedes. Buenas noches y hasta mañana.